La vida de nosotros, mía y de mis hermanos, no tiempo, fue una vida bastante dura, bastante fuerte, porque éramos pobres en extremo. Se desató a dar grito, porque no había como nada que darle a los muchachos. Ay, Dios. No había nada prácticamente para comer en la cena. Y vino una tía y llevó un poco de arroz y ciertas cosas. Y bueno, cuando yo sea grande voy a comprar el saco de arroz normal. Y gracias al Señor que Dios me haga ese privilegio de ser una bendición para la familia. Y gracias al Señor que yo sentía como ese amor por el negocio, por tirar para adelante. Antes uno tenía que levantarse casi a las 3, a las 4 de la mañana. Pero yo dije, bueno, el chico tiene que morir. Y que sea el nombre del Señor que sea glorificado. Cristo viene nació de la forma siguiente, porque Dicen que cuando la fe guía el camino, no hay montaña imposible de subir. Hoy conversamos con un hombre que no solo levantó un negocio, sino también esperanza. Él es don Francisco Chico Rivera, fundador de Almacenes Cristo Viene, una empresa que por más de 40 años ha servido a la romana y a todo el país, demostrando que la fe también puede administrarse. Disfruten, comenten y compartan. Vamos allá. Don Chico, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Así Comentan Podcast. gracias a ti por hacerme la invitación y gracias por tu audiencia que te escuchan a través de las redes sociales. Así que es un placer que estemos aquí compartiendo estas entrevistas en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. El placer es nuestro. Pues de inmediato vamos a iniciar. ¿Qué le parece, don Chico? En el nombre del Señor. Ok. Don Chico, ¿dónde nace usted y cómo era su vida justo antes de llegar a la romana? Yo nací en un campo de Higüey llamado La Enea de Higüey, donde era un pastor conocido aquí en la romana, le llamaban Milito Herrera. Milito Herrera fue quien levantó la segunda asamblea de Dios, que en ese tiempo era la segunda asamblea, y ahora le llaman La Rosa. La Rosa. Sí, yo soy de ese campo de Higüey, y antes de venir acá, nosotros éramos de una familia muy pobre. Éramos 12 hermanos. 12 hermanos nosotros. Éramos 12 hermanos. Murió la más vieja, pero quedamos 11, gracias a Dios. Pero la vida en mi adolescencia, mi niñez y adolescencia, fue una vida bastante dura. Porque 12 muchachos y que no dependíamos de bienes y materiales, sino que mi papá lo que trabajaba era agricultura, como le llaman allá el campo, un conuco, y con ese conuco era que nos manteníamos. Mi papá sembraba, le gustaba sembrar plátano, yuca, guineo, etcétera, pero la materia prima era especialmente la yuca. La yuca. Sí, pero había una situación en un tiempo que la yuca en ese tiempo le cayó un gusano. Es un gusano que le caía. Cuando ese gusano le caía a la yuca, eso no se podía comer, pues, se ponía jojote esa yuca. Ok. Y ahí había problema entonces para la alimentación. Había problemas, pero nosotros en sí, la vida de nosotros, de mía y de mis hermanos, no tiempo, fue una vida bastante dura, bastante fuerte, porque éramos pobres en extremo. Wow. Y me imagino entonces que su padre era el único que trabajaba. Quizás su madre lo que hacía que estaba en la casa atendiéndolo obviamente a ustedes. Con 12 muchachos, pero mi mamá era un poco más negociante también, porque mi mamá entonces era la que preparaba venta, preparaba dulce, preparaba yaniqueque, preparaba asuntos de higuereta también para vender. Ella se la buscaba, sí, se la buscaba para ayudando en algo y también para que nosotros pudiéramos estudiar. Claro que Fue unos momentos bastante duros lo que nosotros pasamos en ese tiempo. Sabemos lo que es pasar hambre, wow. claro que es pasar hambre, Wow. pero la gracia del Señor estuvo también con nosotros porque nos protegió, Amén. porque a pesar de esa vulnerabilidad que teníamos, gracias al Señor gozamos de buena salud porque estamos inmunes a situaciones, ¿verdad?
de enfermedad en esos tiempos. Su cuerpo estaba preparado ya para lo que venía. Ay, sí. A Dios la gracia. Qué bueno. Y por la gracia del Señor salimos de ya de ese campo como a los 12 años. Como los 12 años. Y don Chico, ¿y qué lo motivó a usted entonces salir de ese campo y venir para la Romana? ¿Qué usted andaba buscando en ese momento de su vida? Mira, a mí fue que me mandaron desde 12 años, me mandaron para un batey en un colmado de un primo mío. Ese batey le llamaban Ramón Gordo. Ramón Gordo. Que ya el batey no existe, no. Ese batey ya lo eliminaron por acá, por ahí, güey. Ok. Pero mira, eso fue una experiencia muy poco negativa. ¿Es verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque tú, al desprenderte de tu hermano, de tu familia, por ahí, Sí. para estar para un lugar solitario, donde tú sabes que poco dominicano a veces se veía por ahí igual. Y era una situación que uno añoraba estar con su familia. Ok. Después de eso, regresé de nuevo a la casa porque me mandaron a visitar a la familia, pero no quise volver para ahí, no. Lo quise volver para ahí. Ya después, gracias al Señor, que un primo mío me trajo acá, a la Romana. A la Romana. Me trajo aquí. Ok. ¿A qué edad entonces? A la edad te voy a decir, yo estuve por aquí en los gobiernos de Balaguer de los 12 años, de 66 a 78. Yo estuve por aquí como en el 76, algo así. Ok. 76, Ok. en ese tiempo. Un primo lo trajo acá a la Romana. Me trajo acá, correcto, Oh. para trabajar comercio porque tenía comercio y me trajo para aquí a trabajar comercio. Ok. Gracias. Ahí fue donde primero comenzó a trabajar aquí en Romana, en comercio. En comercio. Digamos como ayudante de su primo. Porque antes de llegar aquí ya había trabajado en dos colmados. Ok. Uno es Ramón Gordo y otro aquí en un batey que le llaman Varador. Ok. Una tienda, que esa tienda eran de los Hilari Mayor. Ok. Entonces uno de los primos lo administraba. Ok. Entonces luego viene acá a Romana con ese primo a trabajar de ayudante en el área de comercio igual. Sí, me trajo aquí un colmado que tenía para él. A un colmado. Sí, un colmado. Ok. Adiós. ¿Y qué tiempo más o menos duró entonces con el primo trabajando ahí en ese colmado? Después de eso no tuve tanto tiempo porque entonces el primo entregó el negocio. Ok. Entregué el negocio y entonces me buscó un trabajo por aquí, frente al cementerio. Ese colmado que estaba ahí. Ese colmado en mi adolescencia, yo trabajé en ese colmado. Oye, Se quedita ahí. Trabajé en esa parte ahí. Viví en Villaverde. De Villaverde llegaba ahí a pie porque antes no había los transportes que había aquí. Aquí lo que había eran transporte a veces de esas de guagua de la zona y unos carritos Tazo que habían chiquitos ahí que hacían transporte, pero yo me movilizaba a pie y eso para mí eso ya lo tenía ya de bien. Ok. Ujú. Entonces básicamente pasó a trabajar en ese colmado de ahí, de esa esquina. ¿Mantuvo los estudios o continuó estudiando acá en la Romana? Mira, yo en el campo, como mi mamá era siempre como que se afanó para que yo estudiara, yo allá en el campo hice cuarto curso. Ok. Y le agradezco a Dios y a una maestra que le llamaba Nurka que me enseñó, me gustaba mucho la matemática, la aritmética, y allá hice ese curso, a lo cual, cuarto curso, mi adolescencia, mi niñez por allá lo hice. Y después vine para acá, en la Romana, aquí comencé de nuevo, pero hubo una situación en ese tiempo que había muchas precariedades. Estudié aquí en Tobalorta. Ok. Y llegué hasta primero del bachiller. Y me desencanté de tal forma porque uno, estando aquí trabajando, iba para estudiar cuando no había una huelga de profesor, que la planta se dañó, que no había luz y prácticamente perdíamos casi todo ese tiempo. Y eso me desencantó un poquito, algo más o menos, y llegué hasta el bachiller. Ok, entiendo. Bueno. Don Chico, ¿recuerda usted más o menos el día que usted
consideró poner su propio negocio? O sea, ¿cuándo llegó ese momento para ir avanzando un poquito en la historia y tratar de llegar a estos tiempos? Bueno, yo consideré trabajando en un negocio que le llamaban Antela Núñez y Ramírez. Era un negocio muy conocido aquí por los años 78, 80 o algo ahí. Ok, la Núñez y Ramírez. Sí, que estaba por aquí por el parquecito de Villa Pereira. ¿De qué trataba el negocio? Un almacén. Un almacén. Un almacén con venta al por menor también. Ok. Sí, entonces de ahí me ofertaron venir a trabajar en Ventorrillo aquí o algo. Parqueando beneficios y eso era lo que yo quería o algo más o menos. Ok, ya usted empoderarse de algo de usted. No, claro que sí, 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 claro que sí. Entonces, después que me faltaron el ventorrillo, la cosa no fluyó muy bien. Pues el negocio no le cuadró mucho al primo que me trajo del campo. Y se lo pasó a un hermano de él. El negocio. Puso un colmado, no le fue muy bien, colmado. Pero como son personas a veces que no tienen tan grande experiencia en colmado, y gracias al Señor que yo sentía como ese amor por el negocio, por tirar para adelante, y prácticamente me enamoré del negocio que trataba al cliente con ese afecto, con ese amor, más que el mismo dueño, así sencillamente. Sí, antes del colmado había el ventorrillo, precisamente. Estaba el ventorrillo, el mismo ventorrillo vendiendo ahí en la acera de la calle ahí, una mesa que teníamos, vendíamos víveres, vendíamos vegetales, etcétera, pollo también, ahí en esa mesa allá afuera. Y cuando terminaba, entonces ahí él entrábamos en el espacio que tenía el negocio, Ok. ahí más o menos. Ok, para ya vender entonces ahí productos enlatados, quizás ya. De ahí sí, de ahí se instaló esa empresa, Almacenamiento Bienes del Ventorrillo, ahí en la casa ahí, entonces. Ok, ahí fue cuando entonces nace Almacén de Cristo Bien. Sí, Ventorrillo, el Ventorrillo, se puso el colmado que el primo lo puso. Ajá. Y no le fue bien, pero entonces, como trabajaba anteriormente con un señor que llamaba Jarnés Núñez, él le vendió el negocio a Jarnés Núñez y él me puso a administrar el negocio. Ok, entonces en ese momento pusieron ese colmado y ese almacencito bajo el nombre de Cristo Viene. ¿Almacén de Cristo Viene? No, No, ok. no, ese se puso solamente, bueno, el colmado y la gente comenzaban a decir, bueno, yo voy para donde chico, yo voy cuando chico, porque desde que comenzamos el Ventorrillo, Ajá. vendiendo. Eso fue gracias al Señor. La, la gente no aceptaron, Ok, bueno. comprando. Y la referencia del Ventorrillo era chico. Vamos para Don Chico. Sí, vamos para donde los chicos, vamos para los chicos, así sencillamente. Pero yo dije, bueno, el chico tiene que morir. Y que, y que sea el nombre del Señor que sea glorificado. Amén. ¿Y usted era cristiano para ese entonces, Don Chico? Ya en el 82 sí. Ok. Antes, en el 82 ya era cristiano ya, porque ya ahí, en ese tiempo, en el 82 ya Dios me permitió convertirme a él y que fuera ya administrador del colmado. De ese colmado. O sea, entonces, hasta ese entonces usted era el administrador de ese colmado. Sí. Para que sigamos ahí el hilo. Sí, sí, correcto. Entonces, llega el momento en donde, aún siendo administrador, usted propone menguar la fama de Don Chico y que se le pusiera el nombre de Almacén de Cristo Viene. Después, porque ya prácticamente era socio, Ok. era administrado, partiendo beneficios, tanto, pero entonces ya la persona que había comprado el negocio decidió Ajá. vendérmelo entonces Por completo. a crédito. Para que usted sea el único dueño. Sí, sí, por la gracia de Dios. Ok, entonces ahí fue que usted decide ya ponerle nombre al negocio. Al tiempo. Al tiempo. Sí, porque aproximadamente comenzamos en el 82 y como eso, como en el 95 fue que Se le puso el nombre de Almacén de Cristo Viene. sí, porque dije, pero que es bueno que el chico muera y que sea Jesucristo quien resplandezca en el nombre del Señor. Amén. Esa fue la razón, porque yo le tenía esa pregunta aquí. Esa fue la razón por la cual hoy en día Almacenes Cristo Viene tiene ese nombre. Porque usted entendía que Chico tenía que morir. Y la fama, sí, no, la fama tiene que ser de Dios. Amén. La fama es de Dios.
¿Tú sabes cómo nació también Cristo Viene? ¿Cómo nació? Cuénteme. ¿Cómo nació Cristo Viene? Cristo Viene nació de la forma siguiente, porque Antes de seguir, ¿ya te suscribiste? Porque lo que viene es oro puro. Suscríbete. siempre me gustaba evangelizar, porque a través de los mensajes de Gigi Ávila y la música de Tanilao Marino, eso era, Dos pilares, mi hermano. claro que sí, y los clientes les gustaba también, porque siempre hemos tenido ese ambiente. Qué bueno. Desde que nació Cristo Viene, desde que tenemos especialmente el colmado, siempre teníamos la música de Dios. Amén. La música de Dios, la gente entendíamos que a través de una música cristiana podía ser ministrada a la persona, y a través de los mensajes de Gigi Ávila. Y también Rafi Colón, ese tiempo, y otro también, otro ícono De la música cristiana. de la música cristiana también, Dani Berrío, Dani Berrío. otro de la música. Tremendo. Rafi Colón, Dani Berrío, y también había otro joven de La Rosa también, Ajá. Carlos Richardson también, que yo lo conocía tremendo, y los valores cristianos. Ay, pero eso es, sí, muy bien, ponía esa parte ahí. Sí, con su agrupación de Invención Cristiana, que en un momento, Correcto, sí. ese momento fue un boom aquí en La Romana. Claro que sí. Esa gente. Yo tenía una caja de cassette de eso, porque los mensajes también en cassette, de esos himnos en cassette, y siempre yo tenía mi radio ahí con el de la música, y en esa prédica del hermano Gigi Ávila, ¿quién salva? Cristo. ¿Quién viene? Cristo. Sí, Cristo viene. Y bueno, yo le puse, porque como el negocio estaba muy concurrido de gente, pero la gente hacía fila para comprar el colmado. Wow. Sí, mucha fila, sí, se daba el caso que nosotros abríamos a las 7 de la mañana y todavía eran las 12 o las 1, y uno no podía comer, casi cerraba por una hora, pero estaba la gente haciendo fila ahí. Óyeme. Sí, porque de comenzar a ver Torrillo, siempre la gente, gracias al Señor, siempre, Le ha respaldado. sí, a Dios la gracia, a Dios la gracia, y siempre ese tumulto de gente. Y tú sabes que en el ser humano a veces la gente piensa cosas negativas, Claro. piensa en cosas negativas, y bueno, para que esto sepa que esto es obra de Dios, Amén. yo le puse 2 letreras afuera, allá afuera del negocio: solo Cristo salva y ya Cristo viene. Como me fueron en un círculo, Ajá. sí, veo, solo Cristo salva y ya Cristo viene, fuera del negocio. ¿Usted por casualidad guarda alguna imagen o foto de eso, de eso? Tú sabes que el negocio quemó, pero puede hacer que se consiga algo, puede hacer, puede hacer. Sería interesante si algo sigue algo. Y entonces ahí la gente entonces comenzó, voy para Cristo viene, voy para Cristo viene, voy para Cristo viene. Se pegó, Se pegó el grito viene y ya usted lo que hizo fue oficializarlo y patentizarlo. Sí, claro que sí. Ya. En 1995. 1995. Ya Un par de añitos atrás nomás. Ah, yo vi un poquito nada más después de eso. 30 años tenemos contacto del 82, que cogimos la administración. Del 82 hasta la fecha son 43 años. Ya lo sabe. Hasta la fecha. Un buen tiempito ha pasado. Entonces, chicos, tomando en cuenta eso que usted me dice, esa gran bendición, esa gracia que el Señor puso desde los inicios en usted, yo le iba a preguntar, porque es normal que los emprendedores, aquel que lleva a cabo algún tipo de negocio, tengan momentos difíciles y uno le causa curiosidad conocer cómo fue ese tiempo difícil y cómo lo superó. Yo le iba a preguntar a usted eso, pero no sé si realmente usted llegó a pasar por momentos difíciles, porque como usted dice que la gente todo el tiempo ahí había fila para comprar, esa es una de las mayores bendiciones que cualquier emprendedor quisiera tener en su negocio, de que la gente esté haciendo fila para consumir en su negocio. Es un honor. No, pero espérate también, Victoria, tú sabes que a veces uno tenía que levantarse, ¿tú sabes qué hora? ¿A qué hora? A veces hasta las 3, las 4 de la mañana, Uy. para ir a ese bendito mercado. Cuando el mercado estaba ahí antes de quemarse, aquí en la Doctor Fell, Ajá. antes uno tenía que levantarse casi a las
3, a las 4 de la mañana, que esperaran ahí, que abrieran la pollera Mora. Esa pollera, entonces, cuando abrían esa pollera, que eso es un mal de gente afuera, para entrar. Mira, para tú coger, porque pollo en ese tiempo se caseaba. Para tú conseguir los pollos, tú tenías que forzarte mucho en esa situación. Y uno se esforzaba y cogía los pollos y gracias al Señor lo vendíamos a buen precio. Porque es una de las formas que, imagínate, uno en ese tiempo ganaba como 20 pesos cuando trabajaba independientemente colmado. Oigan eso, 20 pesos. En ese tiempo, sí, 20 pesos mensual. No tú. Pero Mucho dinero en aquel entonces. sí era, pero tú ganas 20 pesos en particular, ya tú ganas, un ejemplo, 100 pesos, se te duplicó la entrada. Y esa es la parte ahí que, como también veníamos de una familia bastante pobre, Sí. y entonces nosotros ahí quisimos compartir los beneficios con el pueblo. Qué En bueno. ese sentido, esa parte ahí, el público nos reparte porque siempre nos identificamos con el pobre, de que también no nos gustaba la especulación. Si ya teníamos establecido un margen de ganancia, de ese margen de ganancia ya tú no especulabas con eso. Ya por lo mismo que tal vez productos subiera demasiado, pero yo no tenía un margen de ganancia establecido. El tiempo le ha dado a usted la razón y el resultado de que en lugar de usted verse con menos recursos y quizás llegar al punto de ir hacia menos y después quizás hasta quebrar o no ir creciendo, con usted ha sido todo lo contrario. O sea, aún así, siendo muy solidario, teniendo quizás un margen considerable para usted y el resto para el servicio de la comunidad, usted ha ido creciendo de una forma, bueno, hasta donde está hoy, que es un ícono de aquí de la Romana, de aquí del este. Por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Y tuvimos tiempos difíciles, porque nosotros tuvimos dos percances en el negocio. Ajá. Sí, claro que sí. Nosotros en el 98, el huracán George Ay, sí. nos devastó el negocio. En el 98. En el 98 se fue, porque esa casa era de block y zinc. Sí. Y todas esas rancherías se fueron abajo ahí. Pero la misericordia del Señor nos amparó. El primer huracán, yo creo que se mete aquí en la Romana, fue el 90, el huracán George. La gente decía que aquí no se metió un huracán porque en la ciudad, porque por ahí estaba el canal de la Mon, pero gracias al Señor que un amigo vendedor, me dice: Julano, asegura el negocio. Un negocio que como se mantuvo todo el tiempo sin seguro, Claro. a la intemperie, o sea, que tenía la gracia del Señor, el seguro divino. Sí, sí, claro. Entonces me dice el amigo, por primera vez, amigo vendedor: fulano, asegura el negocio. Pero yo dije: no, pero él lo que quiere ya como vender. Ok. Después me dice, otra vez, en otra ocasión: fulano, asegura el negocio. Eso fue antes del huracán. Sí, claro. Ok. O eso, el huracán, nosotros entró el 22 de De septiembre septiembre del 98. del 98, y nosotros, la póliza se nos vence a nosotros en junio, del 20 de junio. Oye. Entonces, oye, el amigo me dice: asegura el negocio por segunda vez, y ya la tercera vez, más luego, asegura el negocio. Pero esto es una advertencia que Dios me está dando. Asegura el negocio. Yo no sé cómo asegurar esa ranchería, esa cosa así, que por misericordia del Señor la aseguraron. La aseguraron. Sí, sí. Y te digo que del 22 de junio De de 1998. 1998 y el 22 de septiembre de ese mismo año, Entró lo de. entró el huracán, pero gracias a Dios yo volví asegurado. Por la misericordia del Qué bendición. por la misericordia del Señor. Ese fue un percance que tuvimos. Y también en el 2003, En el 2003. hubo un siniestro. Uy, sí, oye, el negocio estaba muy florecido, muy,
lleno de mercancía. Y a eso de las 11 de la noche va y me tocan la puerta allá que vivía en Quisqueya. Me dicen, mire que corra, que el negocio se está quemando. Cuando llegamos a aquí a la chera ahí, que me paré frente al negocio allá, veía que estaban los bomberos y toda la situación ahí. Yo dije, bueno, en esta situación hay socios, yo tengo un socio mayoritario que es el Señor. Amén. Y yo, porque Dios es dueño nuestro, es dueño de mi vida, es dueño del negocio, lo gusta la mano del Señor. Y bueno, esta situación se puso en la mano del Señor. Había paz en ese momento, sí, pero después tú sabes que cuando tú tienes la paz, pero tal vez tú ves abajo, que tú ves que el mar está revolteado, tú, son situaciones que pasan, ¿sabes? Sí, porque es muy fácil decirle a Pedro, oye, confía, mira al maestro ahí, dale para allá, camina. Muy error todo, pero tú ves el mar revolteado, hay situaciones, pero la paz de Dios al fin no cubrió esa parte. Tuvimos solo percances. Pero estaba asegurado también el negocio, me imagino. Ya sí, porque yo Para ese entonces, creo que la primera vez era que estaba lo más difícil. sí, Ya después continuamos. que por colita, así por suerte, fue que pudo asegurar la primera. Claro que sí, si no hubiésemos Ahí, imagínate, porque no íbamos a resistir a esa situación, buena situación. muy difícil. Don Chico, ¿y alguna vez le han cerrado las puertas a usted o lo han subestimado por el hecho de tener una empresa con un nombre tan cristocéntrico? Bueno, tú sabes que en los tiempos 80 y algo, el ser cristiano había que tener a Cristo en sí, pero ahora ya el ser cristiano ya un poco como de moda, sí, sucesivamente ahí. Pero para mí es una honra decir que soy cristiano Amén. y que el negocio es, Cristo viene, es un negocio, ¿verdad? Que Dios lo ha plantado aquí en la Romana para la gloria de su nombre. Y para mí es una honra porque en ocasiones hay empresas que nos facilitan viajes fuera de la nación. Sí, claro que sí. Siempre compartimos con muchos empresarios del comercio de los diferentes puntos del país, porque hay una compañía así que nos facilita esos viajes gratuitamente, porque le llevamos cuotas para cumplir. Y entonces ellos de diferentes puntos del país van tomando comerciantes, esos comerciantes que son potenciales para la compañía, nos facilitan. Y para mí es una hora cuando estamos por allá que identifíquese. No, ¿por dónde está? El almacén de Cristo viene, porque gloria al Señor, almacén de Cristo viene, es una honra no una honra, es una honra para nosotros, gracias al Señor. No, y lo que se ha visto entonces de momento a la fecha es que quizás en lugar de haberle cerrado puertas, lo que le ha abierto puertas. Pues claro, O sea, sí, claro, obviamente usted con sus hechos respalda ese nombre, porque es muy cuesta arriba y muy, qué sé yo, para muchos sería muy incómodo, muy difícil ver a alguien que profese con nombre o con muchas cosas el tema del cristianismo, pero con sus hechos quizás no demuestre que realmente es un fiel seguidor de Cristo. Entonces, en su caso, sí yo sé que le ha dado mucho peso al negocio, el que han visto su comportamiento en la sociedad y el manejo con su equipo de trabajo y como almacén per se. Hasta, sobre todo partiendo del punto de vista de que usted sí trata de cumplir con el servicio comunitario y con tener realmente esa política de precios bajos, que más adelante obviamente me gustaría saber cómo logra ser sostenible esa política, pero eso viene más adelante. Mientras tanto, don Chico, ¿quiénes le apoyaron a usted cuando todo comenzó? O sea, en sus inicios, siempre la gente, es bueno que esté claro de que de alguna manera a veces es muy difícil uno lograr las cosas solo, siempre necesita de apoyo. Entonces, ¿hubieron gente que le apoyaron en sus inicios? ¿Le han apoyado en el transcurso del tiempo hasta llegar a donde está? Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo comencé solo en el Ventorrillo, comencé solo, pero después se unieron ahí hermanos míos. Sí, se unieron que son pilares en la empresa y que todavía están con nosotros aquí, sí, pilares.
que nos apoyaron, una hermana mía, otro hermano mío, varios hermanos que han trabajado, sí, que nos han apoyado. Okay. Y también un hermano que venía de Puerto Rico, que venía como de misión. Él venía y se fajaba ahí, pero de misión, gratuitamente, con ese amor. Le llamaban a ese hermano Pedro Rivera. Pedro Rivera. Saludos para Pedro. Pedro Rivera, si me está escuchando ahí. Tengo mucho que no veo a Pedro Rivera, pero él venía y venía a darme ese apoyo. Qué bueno. Y también el apoyo del pueblo, también a través de las oraciones también. Qué digo de las oraciones. Qué bueno. Así que siempre hemos recibido así el apoyo de la familia. Qué bueno. La gracia. Amén, amén. Eso es importante. Si usted pudiera volver, don Chico, a esos años donde usted inició, de inicio, ¿qué le diría usted a los chicos de ese entonces? O sea, ya sabiendo y teniendo obviamente toda la información por todo lo que pasó, ¿qué usted le podría decir a ese don Chico jovencito que inició siendo comerciante aquí en La Romana y hoy en día tiene lo que hoy tiene? Que gracias al Señor que sus deseos se le cumplieron. Porque en una ocasión, mi mamá, yo recuerdo que eso como de las 6 de la tarde, se desató a dar grito, porque no había como nada que darle a los muchachos, Ay, Dios. una situación o algo así. Los niños recuerdan muchas cosas. Sí, claro. Yo cuando niño sí recordé esa escena, que no había nada prácticamente para comer en la cena, de nada. Y vino una tía y llevó un poco de arroz y estas cosas. Y bueno, oye, cuando yo sea grande voy a comprar el saco de arroz normal, ¿no? Y gracias al Señor que Dios me haga ese privilegio de ser una bendición para la familia. Para mi mamá, que hay que honrar a los padres. La Biblia dice que hay que honrar a los padres. Y gracias al Señor que Dios me tiene a la viejita viva ahí. La viejita viva y gracias al Señor que a pesar de que ya tiene 92 años, siempre la tenemos muy pendiente y con sus tratamientos, sus alimentos. Y Dios me dio el privilegio de poderle comprar su casita a ella para que esté tranquila allá también. Aquí en el pueblo, ella tiene su casita aquí. Qué bueno. Y eso es, ¿verdad? Una de las formas que, como dice la palabra, que hay que honrar a los padres. Amén. Hay que honrar a los padres. Honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces, es una de las formas en que Dios me permitió ser soporte económico para la familia. Así. Entonces, ya por lo menos en ese sentido, Dios me ha ayudado desde, desde esa, desde que tomé mi decisión con el Señor Jesús a los 19 años. He visto su mano, su misericordia. Y antes de eso también, cuando estaba en el campo, cuando estaba allá, también uno vio la mano del Señor obrando a favor de uno. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. Él es soberano. Y él sabía que también estaba preparando el camino y nos permitió nacer en un hogar así, para que uno sepa lo que es pasar hambre, para lo que es pasar situación y para que uno pueda condolerse también del sufrir de los demás. Amén. A mí me pasó una situación, en cierta ocasión, hubo una empresa que nos mandó unos productos y esa gente como que se olvidaron de todo eso. Bueno, pasó un mes y pasó otro mes y pasó como 3 meses, pero esta factura no la venía a cobrar. Lo que hice, mire, que le dije al vendedor, mira, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Y llámate al dueño para yo entregar ese dinero, así. Y ellos no sabían cuánto era, estaban adivinando, así. En ese tiempo como de $500,000, cuando los cuartos rendían, cuando el dólar estaba al 17 por 1. Oye, eso es, pero... ¿Cómo logra usted, don Chico, mantener buenos precios y a la vez hacer las cosas así como esta, con honestidad y fe? ¿Cómo usted logra
combinar esas cosas. Bueno, ¿Qué ha sido lo más grande que le ha enseñado la vida como empresario a usted? lo más grande, mira, lo más grande que nos ha enseñado la vida ha sido la